Bienvenidos a Moldeadas. Conociendo al Dios que nos transforma. Hoy comenzamos nuestro tercer episodio de la segunda temporada y si vieron los episodios anteriores estuvimos hablando sobre la Biblia, pero hoy ya arrancamos con un breve panorama, pero a la vez profundo, desde Génesis hasta Malaquías. Ay, sí. Hoy día vamos a ver un capítulo, en este capítulo vamos a ver solamente desde la creación hasta Babel. Y hoy vamos a abordar desde ya de lleno el capítulo número 1, desde la creación, qué es lo que sucede en la creación. Y hemos estado hablando, ¿no? Cuando estábamos preparando decíamos, ¿qué significa cuando Dios comienza y dice en el principio Dios creó? Y eso es lo que hemos estado debatiendo bastante, ¿no? Sí, y es una expresión maravillosa de cómo Dios, cómo el autor comienza iniciando con esta frase, ¿no? Y eso nos dice que no se trata de nosotros, sino que se trata del mismo Dios. Lo que quiere decir el autor básicamente es que esta historia no habla de nosotros y muchas veces usamos la Biblia para fines propios, ¿no? Para poder satisfacer lo que nosotros queremos, pero la Biblia desde el inicio está hablando que en el principio Dios hizo algo y entonces ese Dios es el que va a marcar la pauta de toda la historia que se narra a través de las páginas. Entonces, a lo largo de esta primera parte del Génesis, Dios vio que la tierra estaba vacía, no había nada en ella, y día a día comienza a crear cada uno de los elementos de los que hoy nosotros conocemos. Y es maravilloso porque no se le escapa ningún solo detalle a nuestro Señor. Vemos desde que Dios crea la luz, la separa de las tinieblas, las aguas de la tierra seca, empieza a crear la vegetación, las lumbreras, ¿no? El sol, la luna, las estrellas. Los animales, las estaciones, y en el sexto día es que ya tiene su obra cúspide, ¿verdad? Cúspide, la obra maestra. ¿Por qué es la obra maestra y por qué es la obra especial la creación del ser humano en el sexto día? Porque el ser humano, a diferencia de toda la otra creación que Dios ha ido haciendo, es la única criatura que tiene la capacidad de poder reflejar al Creador. Por eso la Biblia dice que Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Esa es la diferencia entre el hombre y cualquier otra criatura, ¿no? Que tiene la capacidad de reflejar al Dios que lo ha creado. Y entonces Dios le da responsabilidades dentro de esta creación a Adán, asume estas responsabilidades, pero él estaba junto con los animales, no había nadie más ahí. Y Dios en ese momento vio que estaba solo y decide crear a la mujer. A la mujer. Y hay una parte importante, sí, toda la Biblia es importante, pero es importante, un detalle. Sí, un detallito, mencionar que la crea al igual que el hombre, con la misma identidad, con la misma importancia. Así es. Pero la forma como el hombre, como Adán expresa quién es esta mujer para ella, para él, identificado, ¿no? es Porque dice, hermoso. este es hueso de mis huesos, o sea, Carne de mi carne. esta criatura es como yo, solamente que en versión femenina, pero es como yo. Él siente, y como tú dijiste en algún momento que conversábamos, no la crea del pelo, no la crea del tobillo, la crea de la costilla, porque es igual. ¿No? Y bueno, ya estando Adán y Eva, Dios les dio órdenes, multiplicad la tierra, sojuzgadla, y al mismo tiempo les dijo que podían disfrutar de todo, que también tenían una relación con Dios, que todo era tan libre y tan especial, y les dijo solamente, les doy una tarea de que no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, solo de ese árbol no coman, por favor. Pero, como siempre, el hombre, ya sabemos, están en esta relación armoniosa con su creador, y vemos que en la narración aparece un cuarto personaje que no había aparecido hasta el momento. Hasta el momento tenemos a Dios, a Adán y a Eva. Pero aparece un cuarto personaje, Satanás, disfrazado de una serpiente. Y Satanás lo que busca es hacer que Adán y Eva duden del mandato que Dios ha dado. La forma como siempre actúa, ¿no? Desde el comienzo de la creación es la forma como Satanás actuó, haciendo dudar esta orden, ¿no? ¿Y qué hacen ellos? ¿O qué hace Eva en ese momento? Toma el fruto y escucha la voz de Adán. Y de hecho la respuesta que da Eva no es ni siquiera lo que Dios había dicho exactamente, sino que le añade a lo que Dios ha dicho. Y finalmente escucha y muerde este fruto. ¿Y en ese momento qué pasa? En ese momento todo se rompió.
El Señor les dijo que cuando comieran de este fruto perecerían. Y no hablaba de una muerte tánatos, sino de una muerte espiritual. Ya no tendrían esa relación con Dios y a la vez también sus días y la creación y todo lo creado también tendría un fin. Así es. Así que ahí, en ese momento, la creación cae por el pecado, por la desobediencia, pero Dios, me encanta ese siempre, pero Dios. En su gran misericordia. Siempre es esperanzador. Pero Dios, en lugar de decir, listo, borrón y cuenta nueva, acá se acaba todo y los vuelvo a crear a ver si ahora funcionan bien, no, eso Dios no hace. ¿Dios qué hace, Pau? Sigue. Dios da una... mencionando su atributo, que es la misericordia, Dios misericordioso como Él es, les da una oportunidad. No hay una muerte física, como hablábamos, pero hay una separación. Ellos tienen que salir de ese lugar que es el lugar santo que Dios había creado. Lo había hecho hermoso a su manera, como Él había plantado cada una de esas semillas, habían florecido de tal forma que finalmente en ese lugar habitaba el Señor, toda su santidad completa. Ahí no podía estar el pecado. Y por eso Adán y Eva, la consecuencia de eso es que tenían que salir de ahí. Hay una ruptura en ese momento. Y como parte de esa consecuencia, no solamente es alejarse físicamente de Dios, sino que al toda la creación caer, Dios da una serie de consecuencias, tanto para el hombre al trabajar como para la mujer al reproducirse. Porque no podía dejar de ser justo. Así es. Claro. Sin embargo, aquí vemos un primer destello del evangelio que se llama protoevangelio, Así ¿verdad? es. Protoevangelio. Dios anuncia como parte de las consecuencias, de las cuales ya hemos estado hablando, Dios anuncia como parte de las consecuencias que va a llegar un hombre nacido de la simiente de la mujer, en este caso de Eva, que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Entonces, para Adán y para Eva había una esperanza. Quiere decir que no para siempre va a ser así, no para siempre nos vamos a tener que alejar de Dios, no para siempre vamos a tener que estar separados de Dios, sino que por el contrario, va a llegar un momento donde esto se va a terminar, donde vamos a volver a poder recuperar esta armonía, esta hermosura íntima que teníamos con Dios. Eso va a regresar. Vamos a volver al jardín. Y entonces el Señor cierra el jardín con estos dos querubines. Así es. Y ellos, Adán y Eva, parten, salen de ahí. Y ellos, ambos, Adán y Cumplen Eva, el mandato cultural, cumplen. que era reproducirse, ¿no? Y tienen dos hijos. Caín y Abel. Y parecería que todo puede ser normal, Continuar normal. Sin embargo, el pecado no deja de estar en nuestras vidas. Maravilloso Y ahí. pues seguramente Adán y Eva pudieron contarle, enseñarle a sus hijos todo lo que Dios claro. les había mostrado. Y Dios pide unas ofrendas, ¿verdad? ¿Qué pasa con las ofrendas? Bueno, Abel y Caín van a llevarle ofrendas a Dios. Abel era pastor, ¿cierto? Ovejas. Y Caín era agricultor. Abel le lleva a Dios de las primicias, Los primogénitos. los primogénitos de sus, digamos, de su ganado. Y la Biblia no dice que Caín hizo lo mismo, sino aparentemente que sacó de lo que tenía para llevarle a Dios. Correcto. Y acá hay una enseñanza importante sobre las primicias, darle lo primero y darle lo mejor a nuestro Dios. Y también la intención del corazón que cada uno de ellos pudo tener, ¿no? Sí, eso es importante porque revela mucho la respuesta que Dios tiene a Abel y la respuesta que Dios tiene a Caín. Y finalmente a Abel Dios acepta su ofrenda, pero a Caín no la acepta, ¿no? Y eso genera en Caín una ira que va creciendo y que Dios le dice, ¿no? O sea, hazte cargo de este pecado porque si no, este pecado llama a la puerta y finalmente vas a terminar entregándote a él, que es finalmente lo que pasa. Sí. Tenemos el primer asesinato, ¿no? Y yo me imagino como Eva pensando, de mi simiente va a venir el que va a quebrar, ¿no? La cabeza de la serpiente, y de la simiente de Eva lo primero que nace es el primer asesino. Qué triste. A mí me gusta cómo lo escribiste, que dijiste que el pecado se va sofisticando. Y eso es lo que pasa, ¿no? Sí. Tristemente ocurre esto y vamos a ver cómo también a lo largo de la historia hay más muerte, hay más pecado. Sí. Abunda, ¿no? Así Comienza a que crecer. Caín mata a Abel y, bueno, Adán y Eva vuelven a tener otro hijo, Set, y a raíz de Set empieza una nueva descendencia y
los humanos empiezan a cumplir el mandato cultural que era sojuzgar la tierra y multiplicarse. Y en medio de esa multiplicación encontramos en la historia a un hombre llamado Noé. Pero Noé vivía en una circunstancia particular. Lo que tú dijiste hace un rato, el pecado se empieza a sofisticar y Dios empieza a ver que la tierra estaba llena de maldad. Sí. Eso es importante mencionar, ¿no? El contexto era ese. La maldad era grande. Grande, era grandísima, ¿no? Y ahí aparece. Todo se había pervertido y tanta era la maldad que Dios no podía dejar que eso continuara e interviene dentro de la historia y se comunica con Noé para poder decirle que haga un arca, todos conocemos la historia, y en esta arca pueda llevar a su familia y también a todos los animales de la tierra para poder repoblar la tierra en algún momento. Sí, es interesante porque en medio de la maldad Dios encuentra un hombre que dice la Biblia que era justo en sus tiempos, ¿no? Era justo y perfecto, de hecho usa esa palabra en la Biblia, en el tiempo en el que estaba. Y Dios lo usa a Noé para finalmente llevar a cabo su juicio, su ira en contra del pecado, porque era lo que hablábamos al inicio, Dios es misericordioso y lo que hablamos mucho en la primera temporada, pero también Dios es justo y Dios es santo y Dios no puede pasar por alto el pecado. Y aún así tuvieron la oportunidad de poder de repente salvarse en esa época el pueblo. Sin embargo, muchos de ellos al contrario, maldijeron, lo avergonzaron a Noé, ¿no? Bueno, esto pasa, el diluvio llega. Se termina la humanidad, solamente estaban ellos, estaba la familia de Noé y su familia. Y es interesante porque la Biblia, las palabras que utiliza la Biblia para narrar cuando el arca, digamos, vuelve a tocar tierra después del diluvio, son las mismas palabras que se usan para el inicio de la creación cuando la tierra estaba vacía y desordenada. Otra vez la tierra estaba vacía y desordenada, pero Dios usa a la familia de Noé y a Noé para otra vez llevar a cabo el mandato cultural, ¿no? De reproducirse y de sojuzgar la tierra. Y ahí también vemos la promesa de Dios de que no habría otra vez nuevamente un suceso como este, ¿no? Que este ya sería una nueva oportunidad para toda la humanidad. Y entonces tenemos a los 3 hijos de Noé, que son los que van a llevar a cabo esta, digamos, repoblación del mundo. Y la Biblia nos lleva a una última historia, que es la que vamos a contar hoy, a un lugar llamado Babel. Y en ese lugar Babel, la gente empieza a levantarse y decir, oye, hagámonos un nombre, o sea, seamos reconocidos. Pero ahí es lo que pasaba, ¿no? Vuelve otra vez el ciclo del pecado, de la misma actitud del hombre. Queriendo ser Dios, pero volvía la maldad. Y otra vez el pecado estaba y crecía y crecía. Y ese queriendo ser Dios me hace acordar mucho a Adán y Eva, o sea, porque Satanás es lo que le dice a Adán y Eva, si comen este fruto ustedes van a ser como Dios. Exacto. Y es la misma intención que tienen en Babel. O sea, ellos quieren construir, digamos, esta torre, ¿para qué? Para llegar al cielo. ¿Y quién es en el cielo? Dios. Entonces lo que ellos querían era llegar a ser como Dios, hacernos un nombre para llegar a ser como Dios, ¿no? Y Dios dice que no, y los confundió, pero magníficamente, ¿verdad? Dándoles a cada uno un idioma diferente y así no puedan concluir la tarea que tenían. Para que no puedan llegar a cabo la tarea que tenían, así es. Entonces, hoy hemos visto rápidamente, desde la creación hasta Babel. Y lo que queremos como cierre es que meditemos un poquito en este Dios que pudo habernos tratado justamente eliminándonos, que pudo habernos tratado de forma muy distante, pero no, siempre fue un Dios que Él fue a buscar a Adán y Eva cuando pecaron. ¿Por qué te escondes? Le dijo. Y ese es como para ir viendo el comportamiento de Dios, la forma como Él actúa, es el mismo siempre, desde el comienzo en la creación, luego con Noé, y luego cuando dice, Babel, así no es. Las cosas no son así. Yo soy Dios, no tú. Y así también, y creo yo que así también habla con nosotros. El Señor buscándonos en misericordia, en amor, pero también mostrándonos quién es Él por completo. Que no podemos pasar por alto su santidad, no podemos pasar por alto que Él es justo, no podemos pasar por alto quién es Él, ¿no? Y respondiendo un poco a la primera frase que dimos que le mencionamos al inicio de este episodio, todo esto se trata de Dios. Finalmente, lo que estamos viendo a lo largo de este panorama es mirando quién es ese Dios del que nosotros decimos creer, decimos ser sus hijos y necesitamos conocer.
Amén. Y damos por terminado este episodio, animándote también a que puedas conocer a este Dios de la Biblia, que vayas a la Escritura pensando en que no se trata de nosotros, que se trata del Señor mismo y que es aquel que nos ha brindado una y otra vez muchas oportunidades para poder conocerle. Sí, hemos visto muy rápidamente estos capítulos, pero en nuestra website, moldeadas.org, puedes encontrar este tema en mucha más profundidad. En un artículo. En un artículo que hemos escrito para poder servirte a ti. Te esperamos en el siguiente episodio. Cuídate. Chao, chao. Chao.